major combat operations. Help has arrived. Lo que acaban de ver son imágenes del ataque con el que el mundo despertó esta mañana. Nuevamente Estados Unidos, esta vez en alianza con Israel, bombardeó al régimen de Irán. Sin duda es la noticia del día. Los ataques se sintieron en Teherán y otras ciudades del país persa. Objetivos clave del régimen e incluso altos funcionarios estuvieron en la mira y la pregunta que muchos se hacen es ¿qué pasó con el líder supremo? Este es el contexto de esta noticia tan importante. Poco antes de las 10 de la mañana, hora local, iniciaron los bombardeos en Irán. Los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel fueron catalogados como preventivos para eliminar amenazas, según el Ministerio de Defensa israelí. En los últimos meses hemos identificado que el régimen continúa impulsando planes ofensivos contra el Estado de Israel, centrados en la restauración y aceleración de la producción de misiles balísticos, la producción, el fortalecimiento y el ocultamiento del programa nuclear. En Teherán, las columnas de humo se elevaron. Fueron vistos misiles aéreos y drones que apuntaron contra bases estratégicas del régimen y sedes del gobierno, incluso sobre la residencia del ayatolá, Ali Khamenei. Una vez fue golpeada la capital, las explosiones se escucharon en ciudades clave como Isfahan, Qom y Fordow, con el objetivo principal de degradar instalaciones nucleares y militares. En el sur del país, la oleada alcanzó a Minaf, donde reportaron el impacto contra una escuela de primaria de niñas. También fueron confirmados daños en Karak, Kermanshah, entre otros, por la caída de misiles. En declaraciones a la prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán informó que el ataque pudo dar de baja a un par de comandantes, pero que Khamenei estaría vivo. Bueno, Paola, usted es nuestra editora internacional y es clave que nos ayude a entender la importancia de esta noticia. La pregunta es, ¿se veía venir estos ataques? Yo creo, Rosy, que es una respuesta bastante relativa porque, miren, durante esta semana estuvimos revisando conversaciones indirectas entre delegados de Irán y Estados Unidos en Omán. Estaban contando con la mediación de Omán. Después vimos la autorización ayer que emitió Estados Unidos a personal no esencial diplomático para que saliera de Israel e incluso lo mismo hicieron desde Reino Unido con sus diplomáticos en Irán y también China le pidió a sus ciudadanos que abandonaran el país lo más pronto posible. Además, hay un dato que despista bastante y es que ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos había confirmado que el secretario Marco Rubio iba a estar en Israel de visita el próximo 2 y 3 de marzo, esto para conversar sobre la situación allí en terreno con las tensiones con Irán, adicionalmente para hablar sobre la situación con Líbano y también los esfuerzos que adelanta el presidente Donald Trump en la Franja de Gaza para su reconstrucción con la Junta de Paz. Pero ¿quién mejor que para analizar este tema que invitemos a esta conversación a Sandra Borda? Ella es analista internacional. Bienvenida aquí a Noticias RCN. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Un gusto también tenerlas aquí para que por favor analicemos cómo interpretar esta oleada de ataques de Estados Unidos y también de Israel contra el régimen de Irán, porque vale la aclaración, es contra el régimen, no contra el pueblo. Así es, creo que son unos ataques sustancialmente distintos a los que vimos en el pasado. Creo que en el pasado reciente, la primera diferencia grande es que este es un ataque en el que Estados Unidos está mucho más involucrado. Si bien se trata de una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel, la participación de Estados Unidos acá es muy clara y esa es la razón, entre otras cosas, por la cual la retaliación de Irán ha sido rápida
rápida y ha estado dirigida principalmente a las bases militares estadounidenses que se encuentran en varios países del mundo árabe. Y creo que la otra gran diferencia es que en el pasado lo que vimos fueron ataques militares dirigidos única y exclusivamente a las instalaciones, a las supuestas instalaciones nucleares. Esa era la motivación fundamental del ataque, y hoy lo que estamos viendo es una operación mucho más arriesgada, mucho más grande, que lo que está tratando de hacer no es solamente atentar contra el poderío militar iraní, contra sus bases y sus instalaciones militares, sino que también está buscando de una forma u otra acabar con el liderazgo y con el gobierno iraquí en este momento. No hay información todavía con absoluta certeza. Israel dice que ellos creen que ya acabaron con todo el liderazgo iraní en este momento. Otros medios occidentales están desmintiendo más o menos, no hay información completa, pero me parece que lo que está claro es que el objetivo era justamente acabar con el gobierno y producir un cambio de régimen en este momento. Esa es la misma dirección en la que iba el discurso del presidente Trump de esta mañana, y creo que me parece absolutamente evidente que esa es la intención que tiene el gobierno estadounidense, lo que seguramente nos va a lanzar a una operación militar de mucha más larga duración y mucho más complicada que las operaciones más quirúrgicas que se habían hecho en el pasado. Pues tanto el presidente Donald Trump como el primer ministro Benjamín Netanyahu emitieron pronunciamientos ante este ataque coordinado. Roberto, ¿qué dijeron ambos líderes? Se trata de una conversación que se habría producido hace aproximadamente 2 horas. Es la primera vez que los dos mandatarios mantienen una llamada telefónica desde que este conflicto se intensificó y Estados Unidos, junto con Israel, llevó a cabo el ataque contra el régimen de Irán. Un ataque anunciado por el presidente Trump, quien en los últimos meses amenazó con llevarlo a cabo si Irán atacaba a los manifestantes. El régimen ayatolá mató a alrededor de 40.000, razón por la que, entre otros motivos como el enriquecimiento de uranio, Washington ha decidido llevar a cabo el ataque. En su conversación, Benjamín Netanyahu tenía sobre la mesa un mapa de la región y el libro Aliados de Guerra, un libro que aborda la relación entre ambas potencias. El objetivo de todo esto, dicen desde Washington, eliminar amenazas. Eliminar las amenazas que representa el régimen de Irán. Esa es una de las premisas del ataque conjunto y continuo de Estados Unidos e Israel contra varios objetivos militares y altos funcionarios iraníes. Destruiremos sus misiles y arrasaremos su industria misilística. Quedará totalmente destruida una vez más. Aniquilaremos su armada. Nos aseguraremos de que los agentes terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región ni el mundo ni atacar a nuestras fuerzas. El presidente Donald Trump argumentó que Teherán rechazó en varias ocasiones las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares y que no iban a permitir que continuara con el desarrollo del programa atómico. Al igual que el primer ministro Benjamín Netanyahu, Trump envió un mensaje al pueblo iraní. No salgan de sus casas, es muy peligroso afuera, caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo. Esto será probablemente su única oportunidad en generaciones. Esta es su oportunidad de establecer un Irán nuevo y libre. Tomen las riendas de su destino. Alcen la cabeza, alcen la vista al cielo. Nuestras fuerzas están ahí, pilotos del mundo libre. El mandatario estadounidense también instó a la Guardia Revolucionaria Islámica a deponer las armas y obtener inmunidad, o de abstenerse, enfrentarían su final. Irán extendió su respuesta militar después de este ataque de Estados Unidos contra las bases militares que Washington tiene en Oriente Medio. También se están registrando, Paola, decenas de oleadas de ataques contra Israel. La información desde la capital de Estados Unidos para Noticias RCN. Y hay que decir, Roberto, que lo que tenemos de información de última hora es que Israel ya comenzó esta segunda ola de ataques contra el territorio iraní. Sandra, quiero volver con usted, nos va a acompañar durante este bloque para que podamos analizar esta situación a fondo. ¿Usted considera que en Irán, después de estos bombardeos y luego de esos dos pronunciamientos que escuchamos, tanto el del presidente Donald Trump como el del primer ministro Benjamín Netanyahu, hay una posibilidad de un levantamiento para que saquen al régimen del poder?
Pues habíamos estado viendo protestas y protestas bastante masivas desde, digamos, desde el año pasado en Irán. El presidente Trump y otros mandatarios occidentales se habían estado pronunciando en favor de esas protestas y advirtiendo al régimen iraní que la represión que fuese a ejercer contra esos protestantes y contra esas, digamos, contra esos movimientos sociales iba a ser duramente castigada por Occidente. Tuvimos información de que efectivamente el régimen iraní, digamos, aplastó muy fuertemente, violando los derechos fundamentales de estas personas, estas manifestaciones. No sabemos el estado en el que están las organizaciones sociales iraníes en este momento. Sabemos que hay una cabeza visible en este momento que se encuentra no en Irán, en Estados Unidos, que es la persona que está tratando, digamos, de articular un poco a la oposición y a estos movimientos sociales en Irán para producir un cambio en este momento, pero realmente tenemos muy poca información. Esta mañana estaba escuchando que otra vez Internet se desconectó en Irán, así que la cantidad de información que tengamos de lo que va a pasar allá adentro es muy poca. Ambos mandatarios, como ustedes lo sugieren, tanto Netanyahu como Trump, llamaron a la población iraní a que se levante, a que aproveche esta oportunidad. Así lo puso literalmente el presidente Trump, a que aprovechen esta oportunidad para tratar de producir un cambio a nivel interno. Lo llamativo de esta situación es que, a diferencia de operaciones en el pasado de cambio de régimen que adelantaba Estados Unidos, no hay presencia de militares en este momento que estén contribuyendo a ese proceso de cambio, sino que parece ser, a juzgar por lo que hemos visto en Venezuela y por lo que estamos viendo en Irán, que la nueva doctrina de Estados Unidos es producir cambios de régimen, pero solamente acompañados por ataques aéreos como los que hemos visto en los dos países. Es un experimento nuevo. No sabemos si eso realmente va a coadyuvar un proceso de transición en ninguno de los dos países. Es una suerte de fórmula que apenas estamos viendo y que intenta, obviamente, que haya mucho menos riesgo para las tropas estadounidenses en estos lugares. Sí, justamente, Sandra, vamos a hablar más adelante de esa persona que usted habla, que está en Estados Unidos y que ahorita está intentando hacer y movilizar a estas organizaciones e incluso llamados a la comunidad internacional para que se logre un cambio de régimen en Irán. Y es que, miren, si bien es cierto, Irán no tardó en responder contra los objetivos israelíes e estadounidenses en Medio Oriente a raíz de esta ofensiva que ocurrió en la mañana en hora local de Teherán. Pues en primer lugar lanzó misiles contra Israel y buscó también apuntar contra bases aéreas en Qatar, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos. Aquí lo vemos también en Bahrein, en Jordania e incluso hablan de Irak. Pues en algunos de estos territorios se escucharon explosiones y no está claro del todo si fue por impactos o por la interceptación de los proyectiles cuando estaban en el aire. Como lo había advertido, el régimen iraní adelantó su respuesta. Los primeros ataques con misiles fueron contra Israel en la ciudad de Haifa, en el norte del país, donde sonaron sirenas de emergencia que alertaron a los ciudadanos. Ante la escalada, algunos de los hospitales más grandes israelíes comenzaron a operar en sus instalaciones subterráneas. Y es que la represalia iraní se extendió contra objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente. Por ejemplo, una base de la Marina en Bahrein. En las afueras de Doha, en Qatar, la base aérea Al Duaid recibió varios impactos. Los misiles también se vieron en Abu Dhabi y en su mayoría fueron interceptados por la defensa aérea, mientras en Dubái sus residentes reportaron fuertes estruendos por ataques en el centro financiero. Sandra, hay una expectativa que está en todo el mundo y es el saber si el bombardeo neutralizó al líder supremo Ali Khamenei o al presidente de Irán. Si esto es así, podríamos estar al borde de una escalada mayor con misiles y con drones, o por el contrario, o más bien también en complemento, buscarían que sus aliados apoyen estas ofensivas. Me refiero a grupos como los hutíes en Yemen o a algunas organizaciones proxies con las que tengan ellos contacto.
No estoy muy segura. Creo que lo primero que hay que registrar es que el nivel de asimetría militar en este momento es enorme. Claramente Estados Unidos e Israel sobrepasan por mucho la capacidad militar que tiene Irán. El proceso de retaliación militar que empezó muy pocas horas después de los primeros ataques sobre Teherán es un proceso que está privilegiando los ataques a bases militares estadounidenses, a infraestructura petrolera en algunos países del Golfo y digamos, muy pocos ataques en contra de edificios civiles. Vimos un ataque particular a un hotel en Dubái y otro edificio en Doha, pero la verdad es que la capacidad de respuesta de Irán comparada con la capacidad de ataque de Estados Unidos y de Israel es supremamente magra. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta política con la que van a salir ellos, porque creo que en este momento a ellos les resulta tremendamente difícil invocar a sus aliados en una posición militar de desventaja, pero también hay que decir que Occidente está tremendamente dividido frente a eso. Los europeos no se han podido poner de acuerdo sobre qué posición deben tener frente al ataque de Estados Unidos. Hay unos que están a favor, otros que están en contra, otros que han sido muy cautelosos y están llamando al desescalamiento. Hay posiciones sorpresivas como la de Canadá, que fue un espaldarazo grandísimo al presidente Trump en esta nueva campaña militar. El Reino Unido está muy cauteloso. Entonces, digamos, una muy buena parte de la escalada militar que observemos de aquí en adelante va a depender justamente de esa capacidad de construir coaliciones y de construir alianzas militares que permitan solidificar las posiciones militares de lado y lado. Y eso es una cosa que yo creo que va a tardar bastante tiempo en suceder. El otro elemento que es muy importante tener en cuenta es que inclusive si ocurre una decapitación virtual del régimen en Irán, eso no necesariamente significa una transición automática hacia un gobierno democrático o hacia el tipo de régimen que está deseando Estados Unidos e Israel. Lo que va a haber allí es un interregno de mucho caos en donde va a ser muy difícil asegurarse que las Fuerzas Armadas iraníes permanezcan bajo el liderazgo de un gobierno que está en proceso de salida y no sabemos lo que pueda pasar adentro. Entonces, esto va a ser tremendamente caótico en caso de que pase y lo que va a terminar exigiendo de parte de Estados Unidos y de Israel es una presencia militar adicional para poder mantener el control. En otras palabras, las posibilidades de que esto escale y las posibilidades de que esto termine en una guerra mucho más amplia que solamente este ejercicio contenido militar que está teniendo en Irán son muy altas en este momento. Sí, y es que todo el mundo está atento al desenlace de este bombardeo. ¿Y qué es lo que viene ahora? Aquí vamos a revisar algunas de las voces a favor y en contra del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Emmanuel Macron, presidente de Francia. La actual escalada es peligrosa para todos, debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ahora no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y de misiles balísticos, así como a sus acciones para desestabilizar la región. Eso es absolutamente esencial para la seguridad de todos en Oriente Medio. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Para la seguridad y la estabilidad regionales es de suma importancia que no se produzca una mayor escalada de los ataques injustificados de Irán contra sus socios en la región. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Exijo el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada. De no hacerlo, se corre el riesgo de un conflicto regional más amplio, con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad regional. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Medio Oriente. Mark Carney y Anita Anand, primer ministro de Canadá y ministra de Asuntos Exteriores. La posición de Canadá es clara. La República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terror en Oriente Medio. Presenta uno de los peores historiales del mundo en materia de derechos humanos y no debe, bajo ninguna circunstancia, ser autorizada a adquirir o desarrollar armas nucleares. Washington y Tel Aviv se han embarcado una vez más en una peligrosa aventura que está llevando rápidamente a la región al borde de una catástrofe humanitaria, económica y posiblemente radiológica. Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos.
El Ministerio de Interior está siguiendo de cerca los acontecimientos en la región y afirma que está en el más alto nivel de preparación para tomar todas las medidas de precaución en coordinación con las agencias y autoridades pertinentes, destacando que su prioridad es mantener la seguridad y protección de los ciudadanos, residentes y visitantes en el país. Pues ante la escalada en Medio Oriente son varias las aerolíneas que han suspendido sus vuelos desde y hacia la región. Entre ellos están la alemana Lufthansa, Air France, British Airways y su alto temporal en las operaciones va desde hoy y en algunos casos hasta el 7 de marzo. Hay que decir que tanto Israel como Irán cerraron sus espacios aéreos tras el inicio de los ataques. Pero la operación aérea no es la única afectación en Medio Oriente a raíz de esta situación. También tenemos que hablar del estrecho de Hormuz. El Departamento de Transporte de Estados Unidos está recomendando a las embarcaciones que eviten esta zona por la actividad militar. Sandra, pongamos en contexto brevemente a nuestros televidentes qué papel juega en esto el estrecho de Hormuz y cómo afecta lo que ocurre en el mercado petrolero. Fundamental, el estrecho de Hormuz es la parte de más cercano contacto entre el mundo árabe e Irán en la zona del Golfo Pérsico. Es una zona tremendamente importante desde el punto de vista estratégico porque por allí transitan barcos, en una muy buena parte los barcos que proveen a Occidente de todo el recurso petrolero que se encuentra en el mundo árabe. Hay noticias contradictorias sobre esto. Unas personas están diciendo y unos medios de comunicación están diciendo que Irán ha ordenado el cierre del estrecho de Hormuz y con ello previniendo que esos barcos puedan circular, salir del Golfo Pérsico y continuar con sus rutas de provisión de petróleo, pero hay otros medios de comunicación que están diciendo que esa no ha sido todavía la orden de Irán y que al parecer hay un par de cargueros que están pendientes de salir del Golfo Pérsico y digamos los ojos están puestos sobre el tipo de reacción que eventualmente va a tener Irán en el momento en el que esos cargueros pasen. Independientemente de cuál de las versiones sea la versión cierta, lo que está absolutamente claro es que uno de los recursos más estratégicos con los que cuenta Irán para presionar a Occidente en favor de una posición en contra de esta guerra adelantada por Estados Unidos e Israel es justamente la capacidad que tiene de cerrar y de controlar esa vía de acceso y consecuentemente controlar la provisión de petróleo hacia Occidente. Muy bien, bueno, es que hay que decirlo, hay una figura que ha cobrado fuerza en las últimas semanas. El heredero de la antigua monarquía iraní, Reza Pahlavi, calificó el ataque como una acción humanitaria para acabar con el aparato represivo del régimen. En Noticias RCN, bien contado y bien explicado, les contamos quién es el hijo del último Shah de Irán. Reza Pahlavi es el hijo mayor del último Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, derrocado por la Revolución Islámica en 1979, cuando el poder fue tomado por el Ayatollah Ali Khamenei. El último heredero lleva años viviendo en el exilio, presentándose como una figura opositora al actual régimen iraní y buscando mantener un apoyo internacional para un cambio político en el país persa. Reza Pahlavi se ha convertido en una figura visible en el debate internacional sobre el futuro de Irán. En medio de los recientes ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes, Pahlavi reapareció. Ahora que la República Islámica se está derrumbando, mi mensaje al ejército, la policía y las fuerzas de seguridad del país es claro. Habéis jurado proteger a Irán y al pueblo iraní, no a la República Islámica y a sus líderes. Su deber es defender al pueblo, no a un régimen que ha tomado como rehén a nuestra patria mediante la represión y el crimen. Únanse al pueblo y ayuden a lograr una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco de Khamenei y su régimen. Mientras las tensiones siguen escalando, la figura de Reza Pahlavi reaparece como símbolo de una alternativa política. Sandra, mire, y es que en su pronunciamiento Pahlavi dijo que será el pueblo iraní el que culmine la tarea, seguramente está refiriéndose a una eventual salida del poder del régimen. ¿Podríamos estar hablando de algún papel protagónico del príncipe heredero iraní en este proceso? Es muy difícil, lleva muchísimo tiempo por fuera del país, no ha estado directamente vinculado con los movimientos sociales que han adelantado las protestas en Irán, tanto los movimientos de mujeres como los movimientos en favor de la recuperación de los derechos de los ciudadanos iraníes, y representa además un Irán del pasado.
no el Irán del futuro. No es además una representación clara de la necesidad del restablecimiento de las reglas del juego democráticas en Irán y, como digo, digamos, una muy buena parte del éxito que tenga eventualmente si sucede la transición en Irán va a depender de que la gente en Irán no perciba lo que va a ser un nuevo liderazgo político simple y sencillamente como títeres de Occidente. Así que creo que ese va a ser un equilibrio muy difícil de mantener. Por esa razón, en una muy buena parte, tanto Netanyahu como Trump insisten en sus discursos que es el liderazgo y el proceso de transición, el proceso de transformación política interna de Irán tiene que correr por cuenta de los iraníes. Sabemos muy poco, como dije al comienzo, que también está organizada la sociedad civil iraní en este momento y después de la última ola de represión y por tantos años de estar bajo un gobierno autoritario es muy posible que no haya fuerzas políticas de oposición en condiciones de asumir un gobierno en este momento. Este siempre es el riesgo de esas operaciones de cambio de régimen, que la parte fácil es la parte inicial, que es la parte de expulsar a los gobiernos autoritarios. Lo complicado es facilitar el trayecto hacia un gobierno democrático que, particularmente en el caso de Irán, que lleva tantísimo tiempo, digamos, en el poder, va a ser muy, pero muy difícil encontrar una transición rápida, sobre todo si Estados Unidos y Occidente siguen con la decisión de utilizar única y exclusivamente fuerzas militares aéreas para buscar la salida del régimen y nada más. Claro, Sandra, un fenómeno como el que estamos viendo ahora en Venezuela, como el que seguramente podríamos llegar a ver en Cuba, pero sin duda, Medio Oriente hoy es la noticia. Quiero agradecerle por este tiempo y su valioso análisis aquí en Noticias RCN. Con muchísimo gusto, tengan un buen día.